La idea de las focas o lobos marinos en las costas está muy acorde, ya que estos por lo general se posicionan en estos lugares, van y vienen del mar, por lo que las personas que les gusta ver animales van a estos lugares para verlos, lo que es muy peligroso, ya que a pesar de su apariencia tierna y familiar, ya que la gente los compara mucho con los perros, estos son muy hostiles y uno pierde de vista su gran tamaño y que son unos ávidos cazadores, de los cuales existen múltiples especies. Uno de los menos conocidos, pero que vale la pena conocerlos, son los lobos peleteros. Estos lobos marinos, como su nombre completo lo indica, pertenecen a las Galápagos. Para los que no la conozcan, son un grupo de islas que pertenecen a Ecuador. Esta especie, al tener hábitos acuáticos muy amplios, se ha instalado en todas las costas de las islas. Al estar en casi la línea ecuatorial, su rango de temperatura oscila entre 22 a 25 grados centígrados, pero en los momentos más calurosos van en búsqueda de sombra. Por lo general se piensa que ellos no migran, pero existen reportes de algunos avistamientos de ellos en costas mexicanas y guatemaltecas. No todas las focas pertenecen a la misma familia, ya que se difieren, entre otras cosas, por la presencia de orejas, y estas las tienen. Estos especímenes llegan a medir 1,50 m de la cabeza a la grupa, por lo que tienen casi el tamaño de una persona, pesando de 27 hasta 74 kilogramos. Aunque sus dimensiones son menores y puedan aparentar ser dóciles, estas pueden provocar mucho daño a una persona cuando se sienten intimidadas. Su pelaje está predominado por un color rojizo, mientras que en el dorso de su cuello tiene una tonalidad más blanquecina, aparentando tener una melena, pero no lo es. Esta región es mucho más gruesa por otros motivos. También la punta de su hocico es más pálida. Sus cabezas crean un perfil cónico muy similar al de los perros, con bigotes táctiles. Sus ojos sobresalen ligeramente de sus cabezas, mostrando unas pequeñas orejas que cubren el canal auricular. Sus cuellos son anchos y en ocasiones sobresale del perfil de su cuerpo, el cual está compuesto por una capa de grasa y tejido cicatrizal, ya que en esta porción se llegan a morder. Sus aletas delanteras tienen forma de triángulo y las traseras se encuentran divididas. Algo a considerar es que son muy parecidos a los leones marinos, pero por su tamaño menor, sus ojos y la forma de sus aletas son diferentes. Su dimorfismo sexual está enfocado en su tamaño, ya que los machos son evidentemente más grandes que las hembras. Esta especie pasa un gran tiempo en tierra firme, algo que es curioso comparándolo con otras focas y leones marinos, llegando a monopolizar un 30% de su tiempo, lo cual ocupan en descansar, donde se postran en las rocas, cuevas y demás objetos que les proporcionan una sombra, mientras que en las noches es cuando mayor actividad tiene, ya que en estos momentos van a nadar, utilizando unas 16 horas para este evento, donde se pueden sumergir de 10 a 30 minutos de profundidad. Por lo general viven en grupos, donde compiten por los mejores lugares, sobre todo los machos. Cada uno de los machos tiene unos 200 metros cuadrados que domina y cela a las hembras de este lugar, que llegan a ser un grupo de 6 a 10 congéneres. Estos animales utilizan mucho las vocalizaciones para comunicarse entre sí, donde efectúan gruñidos y chasqueos. Además, las posturas que ellos hacen indican diferentes eventos, sobre todo por la postura de su cabeza, y hasta llegan a efectuar golpes en la tierra con su cuerpo, por lo que su oído y la vista les son muy importantes. Para evitar que el agua les entre en el interior de su oído, estos cuentan con la facultad de cerrar sus canales auditivos, sumado a que sus orejas les ayuda para este evento. Su olfato no es muy eficaz, ya que su mayor actividad ocurre en el agua, y en ella no pueden detectar químicos. Estos lobos marinos son carnívoros. Se predilectan por el consumo de una amplia variedad de peces, mariscos y moluscos, donde por la noche estos van en búsqueda de su alimento, metiéndose a mar abierto para ello. Por estos momentos del día es común que la fauna acuática se posicione en la porción superior del mar, y esto les facilita su captura. Por los eventos climáticos como el Niño, estos pueden verse afectados para encontrar su alimento. Además, se ha estudiado que las fases de la luna provocan una mayor afluencia de peces y por ende comen una mayor cantidad, como por ejemplo en la luna nueva. Su temporada de reproducción es estacional y ocurre entre agosto a noviembre, teniendo una conformación poligínica, donde el macho marca su supremacía y por lo general se reproduce con su harem, donde estas indican su celo a partir de las vocalizaciones. Estas por lo general se reproducen una vez al año. Además, las hembras presentan implantación tardía. Presentan un periodo de gestación de 11 a 12 meses, donde las madres en la gestación invierten muchos recursos en todo el proceso, donde dan a luz una cría que pesa de 3 a 4 kilogramos,
pero estas pueden volver a entrar en celo unos 10 días después de dar a luz, donde son destetadas de 2 a 3 años de edad. Este periodo tan extenso de lactancia está influenciado por la variabilidad de la población de sus presas, que ocurre por el fenómeno del niño, aunque ya con más edad, estos pequeños se aventuran a nadar en conjunto de la madre para aprender de ella, ya que es la forma en la que aprenden. Mientras los padres solo se encargan de los cuidados, ya que otros machos pueden intentar matarlos. Estos entran a la madurez sexual entre los 3 a 4 años en las hembras y en los machos de 7 a 10. Por lo general llegan a vivir un promedio hasta los 22 años, pero esto puede verse muy limitado si la temporada del niño se prolonga, mientras que sus depredadores por lo general son las orcas y tiburones, mientras que en tierra tienen un depredador introducido. Esos son los perros. En cautiverio no encontré reportes, por lo que uno puede deducir que no están presentes en zoológicos o acuarios. Esta especie, por lo limitado de su región y por el evento climático, se encuentran en peligro de extinción. Anteriormente se les cazaba, pero con la prohibición de esto en las islas se encuentran muy protegidos, ya que estas islas son muy cuidadas, pero al estar recluidas en este único lugar, provoca que los ligeros cambios causen estragos importantes en ellos. Otras amenazas que sufren son las colisiones con los botes, así como los derrames petroleros. Su rol es la de equilibrar las poblaciones de sus presas, y son el alimento de depredadores acuáticos. Además, sus restos sirven para alimentar a otros animales más pequeños. Para el turismo son una de las joyas que puedes ver en la isla, por lo que estos atraen muchos ingresos. Una foca que pertenece a Ecuador, y son uno de los mayores tesoros de las Islas Galápagos, que se ven muy limitadas y altamente afectadas por el cambio climático, que esperemos puedan recuperar su población. Esos son los lobos peleteros. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!